Bueno, le llaman la gripe del loro, otros médicos hablan de citacosis, algo de lo que se hablaba hace muchísimos años y que afectaba a ciertas aves domésticas, sobre todo aquellas que suelen tenerse en los hogares como animalitos de compañía, pero parece ser que se han registrado varios casos con consecuencias graves y por eso ya estamos en contacto con quien es médico y que nos va a analizar el tema, el doctor Francisco López, para analizar un poquito este tema del cual ya no se hablaba, no sé, hacía muchos años. Doctor López, ¿cómo le va? Buen mediodía para usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto. Mucho gusto, doctor, bienvenido. Doctor, hacía años que no escuchaba de citacosis, porque ahora le dicen gripe del loro, pero citacosis se escuchaba hace muchísimos años. Claro, es una enfermedad ya de larga data que ha estado con nosotros hace mucho tiempo. Y es muy conocida, de hecho, está esparcida por todo el planeta, no es nada más de aquí de la región. Y es bastante frecuente en las regiones donde se convive mucho con las aves, especialmente del orden de los loros, de la familia de los loros, pericos, canarios, ese tipo de aves. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Igual que cualquier otra neumonía, generalmente hay una visión con una incubación promedio de entre 5 a 10, 12, algunos hasta 15 días, y se empieza con síntomas de gripa fuerte, fiebre, astenia, falta de apetito, un poco de falta de respiración, los síntomas comunes de una gripe fuerte. ¿Y cuáles son las consecuencias finales de la enfermedad si no es tratada debidamente, en tiempo y forma? Mira, lo que pasa, hay que tomar en cuenta una cosa. Es una zoonosis, una transmisión. El vector es el animalito, en este caso los loros o las aves, que la transmiten exclusivamente los animales. Son portadores ellos. Y en quienes lo vemos en los animalitos que están enjaulados, bajo mucho estrés, o los que son recientemente capturados, los que sobreviven a ese estrés de la captura y estar encerrados, algunos de ellos se enferman y tienen los síntomas que son muy visibles: un animalito cansado, con mucha secreción, que no quiere comer, decaído, y una característica muy importante es que son como despeluchados. Sus plumitas ya no se ven parejitas y bonitas de color, sino como si estuvieran un poco despeinados. Esos animalitos son típicamente los síntomas de los animalitos, ¿no? Y lo transmiten a través de sus secreciones y de ya sea fecales o también de la nariz y de los ojitos. Eso cae al piso. Los limpiadores generalmente a la hora de hacerle el cambio aspiran estos residuos pulverizados donde se encuentra la bacteria y se va al pulmón. Puede tener complicaciones muy importantes, sí, porque se puede una neumonía importante. De hecho, en Europa, por ejemplo, está reportado entre el 1 hasta el 10% de las neumonías que requieren internación asociadas a esta bacteria, que es la Chlamydia pistacis. Claro, ya hay 4 personas aquí que están internadas con neumonía bilateral, que, bueno, nos recuerda a la época del COVID, ¿no? Cuando teníamos que estar atentos al tema de las neumonías bilaterales que han ocasionado tantos desenlaces fatales, ¿no? Con el COVID. Pero, bueno, no es este el caso porque han sido controlados debidamente. Exactamente, no es el caso, es algo muy limitado a la gente o a las personas que están en contacto directo con estos animalitos, con las cotorras, los pericos, los lobos. ¿Padece citacosis únicamente este grupo de aves o hay aves de corral, de consumo, que pueden también padecer este tipo de enfermedad? No está limitado solamente a los loros, también se ven las palomas y en algún otro tipo de ave de corral, pero ahí tiene otro nombre que se llama ornitosis, no es la citacosis. Bueno, eso es lo que se maneja generalmente, ¿no? Sí se puede ver en todas las aves, pero que la transferencia la vemos generalmente en el grupo de los loros o los animales con los que nosotros tenemos mucho contacto. Algo muy interesante, cómo detectarlo en los animalitos. Cuando vemos un perico, un loro en la calle y que parece fácil de agarrar, que se deja alcanzar, ese típicamente es un animalito enfermo. También vamos a ver las otras
características que había comentado, que es mucosidad en la nariz, o es un alimento que se ve que ha tenido diarrea, que está todo manchado, y la otra cosa es que está desplumado y que tiene, está como despeinado. Ese animalito que fácilmente lo puedes capturar, seguramente está enfermo de alguna de esas enfermedades como la citocosis. No sé, doctor, si está en conocimiento, porque sería una pregunta para un veterinario, pero a lo mejor usted lo sabe. ¿Existe alguna vacuna para esto, para los animalitos domésticos? No hay vacuna, no hay vacuna. Ah, ¿no hay vacuna? No, es una bacteria que se trata con antibióticos. Ah, o sea que no hay, para los humanos, me decía usted, y para los animalitos, ¿tiene idea si hay algún tipo de calendario de vacunación o algo? Mira, ni idea, pero yo lo que sé es que se trata con antibióticos. Claro. Porque hay personas que siguen teniendo animalitos enjaulados en casa, y la verdad a mí me llama la atención porque, bueno, muchas veces son animalitos en peligro de extinción, pero bueno, hay personas que gustan de tener este tipo de bichitos en casa, y la verdad que, a menos de que uno siente pena, pobrecitos, porque no están en libertad, encima ahora son condenados por padecer esta enfermedad que es conocida desde hace muchísimos años. Claro, no es novedad, pero sí hay gente todavía que tiene animalitos en jaulas, que no es lo recomendable, porque la verdad es que da un poco de lástima ver un periquito enjaulado, encarcelado a cadena perpetua. Pero se usa todavía, hay bastantes, y hay un comercio importante en su parte ilegal y otro legal, porque no es ilegal tener aves en domicilio. Lo que sí se puede considerar un poco cruel en algunos casos. Claro. Y doctor, por último, ya para cerrar, le pregunto, ¿hay algún grupo etario de la población que se ve mayormente afectado con relación a la citocosis, o a algún grupo con determinado tipo de patologías preexistentes que puede contagiarse más fácilmente esta enfermedad? Todos los inmunodeprimidos pueden tener peores consecuencias a la hora de infectarse, o que se infecten mucho más fácil, ¿no? Inmunocomprometidos, hablamos de personas con HIV, tabaquistas, diabéticos, hipertensos, descontrolados, pero la verdad que no hay una estadística en la que ellos se enfermen más de esta enfermedad. Obviamente que sí, seguramente son más susceptibles. Doctor Francisco López, muchísimas gracias por esta intervención en breve. Gracias por esclarecernos un poquito los detalles de esto, que para mí era una enfermedad olvidada. Cuando hoy lo leía, la gripe del loro, digo, ¿qué será? Esto es nuevo. Y no, después cuando leo citocosis, yo me acuerdo que cuando era chica nos decían, no se acerquen, tengan cuidado, que pueden padecerlo. No se hablaba de los síntomas, pero sí de la enfermedad. Después se dejó de hablar, por muchos años ya no se hablaba de esta enfermedad. No es para alarmarse, es un acontecimiento más de lo que ocurre normalmente en la vida de todos los humanos. Gracias, doctor. Hasta luego, que tenga muy buena tarde. Gracias. Lo mismo usted, que tenga un muy buen día. Gracias.